Hola, bienvenidos a todos a su clase de hoy. Y bueno, vamos a ir inmediatamente a juntar nuestras manitos, cerrar nuestros ojitos, inclinar nuestra cabecita, oremos todo. Querido Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que tú nos das a cada momento de nuestra vida. Y queremos en esta mañana pedirte que nos ayudes para poder entender tu palabra. Y esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora inmediatamente vamos a ir a cantar junto a las tías. Hola niños, ¿saben qué? Muchas veces Satanás quiere robarse la alegría y el gozo de nuestros corazones, pero el único que puede ayudarnos a guardar nuestro corazón de todas esas cosas es el Señor. Así que vamos a cantar Quiero guardar mi corazón. Quiero guardar mi corazón, quiero evitar que entre ladrón, que es Satanás, quien disfraz y quiere robarme el gozo y la paz. Pero me quiero fortalecer con el Espíritu y su poder. Quiero guardar, sí quiero guardar mi corazón. Quiero guardar mi corazón, quiero evitar que entre ladrón, que es Satanás, quien disfraz y viene a robarme el gozo y la paz. Pero me quiero fortalecer con el Espíritu y su poder. Quiero guardar, sí quiero guardar mi corazón. Quiero guardar mi corazón, quiero evitar que entre ladrón, que es Satanás, quien disfraz y viene a robarme el gozo y la paz. Pero me quiero fortalecer con el Espíritu y su poder. Quiero guardar, sí quiero guardar mi corazón. Quiero guardar mi corazón, quiero evitar que entre ladrón, que es Satanás, quien disfraz y viene a robarme el gozo y la paz. Pero me quiero fortalecer con el Espíritu y su poder. Quiero guardar, sí quiero guardar mi corazón. Quiero guardar mi corazón, quiero evitar que entre ladrón, que es Satanás, quien disfraz y viene a robarme el gozo y la paz. Pero me quiero fortalecer con el Espíritu y su poder. Quiero guardar, sí quiero guardar mi corazón. Quiero guardar, sí quiero guardar mi corazón. Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a cantar una canción acerca de la oración, que al igual que un teléfono nos ayuda para poder conversar con Dios. Ese teléfono no tiene número.
mis amados y amadas niñas de la clase. Hoy día vamos a buscar una hermosa enseñanza en este precioso libro que es la palabra viva de Dios, que es nuestra Biblia. Vamos a buscar en el libro de Marcos, capítulo 14, qué pasó en la vida de Jesús, nuestro amado Salvador. En este capítulo de Marcos 14 vamos a descubrir la oración. Pero esta oración no es cualquier oración. Es una oración maravillosa que hizo Jesús. Jesús había estado cenando con sus discípulos. Era la última cena. Él había compartido el vino, el pan y les había dicho a sus discípulos que pronto iba a suceder algo muy importante. Él iba a pasar por un sufrimiento. Y para esta ocasión, Jesús, después de la cena, como ya estaba oscureciendo, quiso compartir mucho más cercano con sus discípulos. Así es que cuando terminaron la cena, Jesús los invitó a un lugar preferido de él. Jesús les dijo: vamos, queridos discípulos, al monte de los olivos y vamos a pasar un tiempo en un lugar tranquilo donde hay árboles, que es el huerto de Getsemaní. Y los discípulos, que eran 12, acompañaron a Jesús a este lugar. Les dijo: quédense acá. Y Jesús se acercó a Pedro, a Juan y a Santiago y les dijo: acompáñenme ustedes porque yo quiero hacer una oración muy especial. Quiero dirigirme al Padre porque estoy muy triste y estoy muy angustiado porque vienen momentos muy difíciles para mí y quiero que tú, Pedro, Santiago y Juan, me acompañen en oración y me acompañen despiertos, vigilando y orando para que no entren en tentación. Entonces Jesús les dijo a estos 3 discípulos que se quedaran ahí, vigilando, estando despiertos y orando, porque Jesús se separó un poco más de ellos y se fue a orar. Jesús se arrodilló y comenzó a orar con un corazón muy triste y le dijo al Padre: Padre, yo sé que voy a pasar por un sufrimiento muy grande que no me gustaría pasar, pero yo quiero hacer tu voluntad. Así es que por favor, ayúdame a pasar este sufrimiento. Bueno, Jesús se levantó y fue nuevamente donde estaban sus discípulos. Y ¿saben una cosa? Estos discípulos se habían quedado dormidos. Y Jesús les dijo: despierten, despierten. No han podido estar vigilantes. No han podido orar por 1 hora cuando yo les pedí que me acompañaran. Bueno, quédense nuevamente porque voy a ir a orar otra vez. Y recuerden, vigilen, despiértense y oren para que no entren en tentación. Yo necesito comunicarme con mi Padre para pasar por este sufrimiento con su ayuda. Nuevamente Jesús se alejó y los dejó ahí a sus discípulos. Nuevamente Jesús se arrodilló y estaba pero
tan angustiado que de su frente caían gotitas de sangre. Y él oraba al Padre con mucha angustia y le decía: Abba, Padre, estoy muy angustiado porque la tristeza que viene, el sufrimiento que se avecina cuando pasaré por la crucifixión es muy grande y no me gustaría pasarlo, pero yo soy obediente y voy a hacer tu voluntad. Así es que voy a obedecerte, pero necesito que tú me ayudes. Y de repente apareció un ángel, una luz brillante, brillante, y acompañó a Jesús. Y él se sintió reconfortado porque Dios el Padre le había mandado, ¿verdad?, un ángel que lo ayudara en este momento de angustia. Nuevamente Jesús se levantó de ese lugar y fue nuevamente a ver a sus amados discípulos. ¿Y qué pasó con Pedro, Juan y Santiago? Estaban durmiendo, se habían quedado dormidos, no habían velado, no estaban orando. Y Jesús los despertó y le dijo: Pedro, Juan y Jacob, otra vez se quedaron dormidos. Yo les pedí que vigilaran, que estuvieran despiertos en oración, pidiéndole a Dios que nos diera fuerza y pudiera pasar yo este sufrimiento. Nuevamente me voy a ir a orar. Vigilen y oren. Nuevamente Jesús, por tercera vez, fue y se arrodilló y comenzó a orar con mucha angustia. Y nuevamente Dios mandó el ángel. Y mientras Jesús oraba, y nuevamente Jesús le decía: Padre, Padre, ayúdame a pasar este sufrimiento tan grande que se viene cuando sea crucificado. Yo voy a hacer tu voluntad, voy a ser obediente, porque sé que es lo que te agrada por amor a toda la humanidad. Y Jesús recibió una fuerza muy grande para hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, Jesús, el ángel se fue y Jesús se levantó de la oración y volvió a encontrarlos dormidos a sus discípulos. Los discípulos estaban durmiendo y Jesús los volvió a despertar y les dijo: mi Padre me va a ayudar y me va a hacer pasar por este sufrimiento para que toda la humanidad tenga esperanza. Ya no es necesario que oren tanto, porque escuchen, se aproximan alguien que me va a traicionar y voy a tener que ir a la cruz. Pero yo he decidido hacer la voluntad del Padre por amor a toda la humanidad. Y nuevamente se fueron de ese lugar. Niños y niñas, Jesús sabía que ese sufrimiento iba a recibir en la cruz. Él sabía que iba a recibir todos los pecados del mundo y que iba a ser crucificado. Por eso, en esa oración que hizo Jesús, Él fue obediente a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros de Jesús? Primero que nada tenemos que aprender que Jesús, en momentos de mucha dificultad, de mucha angustia, ¿a quién oró? A su Padre. Hay veces que nosotros tenemos que pasar por situaciones difíciles. Por ejemplo, ustedes saben que hay niñitos
que están sufriendo con enfermedades muy dolorosas y muchas veces ellos tienen que tomar medicamentos y ellos tienen algunos cáncer y se les cae el pelito y están mucho tiempo en el hospital. Eso es algo muy difícil, pero esos niños, si oran, Dios lo acompaña en su oración. Hay otros niños que sus papitos no viven con ellos y ellos los extrañan mucho. Y en esos momentos difíciles también ocupamos la oración. Jesús siempre nos va a escuchar, el Padre siempre nos va a escuchar. Y cuando Jesús estaba en la cruz, Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso que Él oraba y oraba para tener fuerza para soportar este sufrimiento tan grande. ¿Por qué? Porque en la cruz iba a recibir el pecado de toda la humanidad. Y eso significaba que iba a sufrir, pero que después de eso, Jesús iba a resucitar y ya no iba a estar muerto, y a nosotros nos iba a dar la esperanza de una vida eterna, del perdón de pecados. Tenemos que aprender en esta oración el amor de Jesús y la obediencia que Jesús quiso y realizó hacia el Padre. Nosotros también tenemos que ser obedientes y cuando tenemos angustia debemos recurrir a la oración, porque el Padre siempre escucha. Entonces tenemos que estar vigilando y atentos, porque en oración al Padre seremos obedientes y Él siempre nos va a escuchar. Y esa ha sido la lección de hoy día, que la encontramos en la palabra del Señor. Entonces, oremos con todo nuestro corazón a Dios. Padre Celestial, ayúdanos en nuestros sufrimientos, en nuestros problemas. Ayúdanos a ser obedientes y a hacer tu voluntad como lo hizo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Niños y niñas, hoy día vamos a aprender un versículo que nos habla de la oración. Miren, estas manitos están unidas, ¿verdad? Como yo tengo las mías. Por eso el versículo de hoy día dice: Jesús dijo, vigilad y orad. Marcos 14, 38. Vigilar es estar atento, es mirar. Ya, nosotros tenemos que mirar, tenemos que vigilar, tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice. Por eso vamos a descubrir en este plegado, miren, está apareciendo nuestro versículo. Está apareciendo nuestro versículo. Jesús dijo, vigilad y orad. Marcos 14, 38. Vigilando y orando, estando despierto en la oración. Porque en la oración nosotros nos comunicamos con Dios cuando estamos muy angustiados o muy tristes, y cuando estamos alegres, cuando estamos preocupados. Nos comunicamos con nuestro Dios en la oración. Por eso Jesús, acuérdense, Él estaba vigilando, ¿verdad? Él estaba muy atento porque su corazón estaba pendiente de su Padre en oración, en esta conversación que Jesús le hacía al Padre. Entonces, nosotros también, como nos dice Jesús, ¿ya?
Jesús dijo, vigilad y orad. Nosotros también tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para estar protegidos contra el mal y el pecado. Por eso tenemos que estar atentos, tenemos que estar con los ojitos bien abiertos y también con el corazón vigilando para no caer en pecado. Por eso este consejo que Jesús nos hace, y hay que estar orando continuamente a Dios. Nuestro versículo, Marcos 14:38. Jesús dijo, vigilad y orad. Marcos 14:38. Jesús les dijo, velad y orad. Adiós, tía, chao, bendiciones. Jesús dijo, vigilar y orar. Marcos 14:38. Marcos 14:38. Jesús dijo, vigilad y orad. Bendiciones, tía, chao. Marcos 14:38. Tía, 8. Jesús dijo, velad y orad. Jesús dijo, vigilar y orar. Marcos 14:38. Jesús dijo, vigilar y orar. Marcos 14:38. Chao, tía, chao, todos, saludos. Jesús dijo, vigilar y orar. Marcos 14, versículo 38. Jesús dijo, vigilar y orar. Marcos 14:38. Jesús dijo, vigilar y orar. Marcos 14:38. Chao, tía. Bendiciones. Jesús dijo, velar y orar. Marcos 14:38. Jesús dijo, velad y orad. Marcos 14:38. Saludos. Esta canción habla de el orar. Dice que cuando oramos, el Señor nos llena nuestro corazón y cualquier preocupación se va a ir porque el Señor tiene control de eso. Al orar, nuestros problemas se irán, su paz llenará nuestro ser. Al orar, las puertas del cielo
cuando nuestro Señor responde una oración que estaba en nuestro corazón, debemos agradecer y alabarlo por haber contestado nuestra oración. Que